Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo pasaron la semana? Bienvenidos y bienvenidas a INADI con Vos, un programa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo por Urbana TV. Agradecerles, como todos los programas, que estés ahí del otro lado, por todos los mensajes recibidos. Recordarles que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales para dejarnos comentarios, contarnos preguntas, necesidades. Y vamos a seguir en este programa con nuestras secciones de siempre, Diálogos sin etiquetas. Tenemos hoy una historia de vida del barrio Mujica muy interesante para compartir con ustedes. Y ahora no se vayan porque vamos a presentar nuestro noticiero federal. ¿Me acompañan? Salta. La delegación provincial se reunió con las autoridades de la Asociación de Lisiados de Salta, ALSA, y con el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, con el objetivo de articular acciones conjuntas para abordar la problemática de inclusión laboral de las personas con discapacidad, el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad en todos los estamentos del Estado Provincial de Salta y el funcionamiento del Consejo Provincial, del Consejo Federal, de personas con discapacidad, entre otros temas. Santa Fe, jornada Juntas de Pie. El INADI Santa Fe participó de la jornada Juntas de Pie, organizada por el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, realizado en Molina Fábrica Cultura. Más de 300 personas visitaron el predio y luego se quedaron a bailar con las bandas invitadas para celebrar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. El INADI dispuso de un espacio para ofrecer materiales de sensibilización, información y asesoramiento a los y las presentes. Santiago del Estero, INADI presente en la muestra Memorias de la Diversidad Santiagueña. En los salones de la Casa Argañarás Alcorta de la Municipalidad de la capital se dejó habilitada anoche la muestra fotográfica Mariconería, Memorias de la Diversidad Santiagueña, una exposición con material que forma parte del archivo de la memoria LGTBQ. El evento se realizó en la fecha en la que se conmemoró el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans y contó con el acompañamiento de la delegada provincial del INADI, Luisa Paz. Como todos los barrios, el barrio Mujica tiene mucho para contarnos. En esta oportunidad, en la sección Historias de Vida, le vamos a compartir la historia de José Cejas y la cancha de Güemes. Para el que no conoce el barrio, les contamos que la cancha de Güemes es muy emblemática acá. Y cómo José, en su adolescencia, junto a otro grupo de jóvenes, ayudó a construir la cancha en plena dictadura militar. Lo escuchamos. Yo soy salteño y nací en Salta, mi mamá me trajo a los 2 años. A todo esto hubo un proceso en el cambio que yo tuve que vivir en otro lado y de pronto vivir aquí, pero todo fue muy emocionante por ver las casas bajas, la cantidad de chicos que habían, enseguida me hice de compañeros, de amigos, y fue una particularidad que yo no me daba cuenta de la situación que estaba pasando. Bueno, resulta que a pasar el tiempo se fueron desapareciendo mis amigos, de a poco. Y ahí es donde empecé a caer que se estaban yendo todos y no sabía el por qué. Hasta que, bueno, empecé a tomar más conciencia y, bueno, y sabía de que estábamos en un momento de la dictadura, en donde, bueno, esto poco a poco se iban mis amigos, iban tirando las casas abajo, iban quedando los escombros y bueno, fue una etapa, digamos, también bastante emotiva para mí porque como que me iba quedando solo del grupo de amigos.
Venían las topadoras, tiraban las casas abajo, pero también fuimos relocalizados nosotros. O sea, yo empecé a vivir aquí detrás de la capilla y luego empezaron justamente con el censo y nos reubicaron en otro lugar, más al bajo, y por última vez nos llevaron donde actualmente vivo. Y todo ese proceso tenía que ver que no teníamos luz, agua se conseguía poco y nada en los sectores porque al pasar las topadoras dejaron puro escombro, rompieron las cloacas, rompieron las cañerías, las tuberías de agua. Así que nosotros íbamos a buscar agua cerca del puerto o donde pudiera haber una canilla. Y como le digo, luz no teníamos. Cuando era chico y yo estaba saliendo de casa para ir a la escuela, la pareja de mi mamá trabajaba en la construcción y se había ido más o menos media hora antes. Entonces yo escuchaba ruidos que afuera, como que los perros ladraban. Y bueno, resulta que había venido la policía o los gendarmes y empezaron a llevar a todos los jefes de familia de aquel entonces. Porque, bueno, el motivo era la luz. Como no podíamos tener luz, en aquel momento se habían organizado para tener luz, digamos clandestinamente. Lo pasábamos por la noche y la recomendación era que teníamos que tener todo cubierto, las ventanas, las puertas, para que de noche no se viera la luz de afuera. Yo estaba por salir de la escuela y lo que me quedó muy dentro de mí fue que la imagen, ¿no? Fue cuando cuando yo digo que no hay nadie, le digo a mi mamá porque escuchaba los ruidos, termino de decir esa palabra y lo único que escucho es el ruido de la puerta que se abre, o sea, como si alguien hubiera, bueno, seguramente le pegó una patada para abrir, yo vi la imagen no sé si era gendarme o era policía, pero es como que a mí se me nubló todo. O sea, fue la impresión que tuve en ese momento. Era chico y qué sé yo. Y lo primero que tiene es salir y meterme abajo de la cama. Y yo debajo de la cama yo veía los pies de mi mamá que escuchaban que hablaba y que se veían las botas caminar, porque eso es lo que yo veía debajo de la cama. Teníamos un placar, sé que abrió el placar, lo estaban buscando a la pareja de mi mamá, esa era Y por suerte, bueno, a mi mamá no le dijeron nada y bueno, yo después salí y ahí me enteré más o menos lo que había sucedido. Después me habían comentado los chicos que sí, algunos papás le habían llevado, o tíos, o algún vecino que eran justamente por el tema de la luz. Bueno, la canchita fue una cosa que nosotros de adolescentes jugábamos en la avenida, o sea, jugábamos donde podíamos, siempre en espacios abiertos. Y el único lugar era la avenida o irnos para el lado de Coto, que es ahora, perdón por la... pero bueno, eso es lo que buscábamos. Pero bueno, teníamos la necesidad de tener una cancha donde no tengamos que corrernos o estar con el peligro de que pasen los camiones, porque era un sector que transitaba mucho camiones pesados. Entonces, hablando con los vecinos, los mayores, los padres, los tíos, nos organizamos, todos los vecinos, y de aquel momento que más o menos habían quedado 31 familias en realidad, pero no todas las familias hicieron la cancha, sino la mayoría que vive en Güemes. Y bueno, poco a poco fuimos agarrando un rastrillo, tratando de emparejar, sacar los escombros, porque en realidad todo esto era escombro, nunca fue un espacio, esto era una calle, donde estoy sentado era una calle que seguía hacia atrás, detrás mío, y todo eran casas. Entonces llegó un momento que, bueno, decidimos tratar de hacerlo, y el entusiasmo que tenía, sin darnos cuenta, no pensamos si era pesado, duro, andar con las carretillas, y lo hicimos, sin darnos cuenta lo hicimos, y fue una alegría para nosotros, un gran emprendimiento también de los mayores de ese momento, que lo pudimos hacer. Estamos tan entusiasmados por tener nuestra cancha o tener un lugar donde podamos tener un divertimento, y no había nada que nos pare, esa era la verdad. No había nada, y incluso a pesar de que era toda desnivelada, que a veces pateabas y salía un cascote del piso, sí, porque era así,
porque poco a poco fuimos rellenando. O sea, no es que lo hicimos un día a la mañana, habrá tardado tal vez hasta, no sé, un par de años, emparejarlo bien, tenerlo bien, pero no había nada que nos pare. Incluso cuando en la democracia volvió, la gente empezó a lotearse. Un día yo me fui al trabajo y yo llego y estaba todo loteado, pero la cancha se tenía que mantener. Me siento contento porque hubo una evolución, y más allá que posiblemente no sepan mucho de esta historia, mucha gente. Tal vez algunos sí, tal vez no. Creo que la mayoría no lo sabe. Pero yo me siento contento porque yo veo que vienen los chicos, tienen un lugar donde puedan recrear, están constantemente utilizando la cancha. Y bueno, para mí es muy gratificante y yo pienso que para todos los que estuvimos en esa época y que son todavía ahora de mi edad y están a veces por acá y algunos juegan también, creo que si se ponen a pensar también sienten lo mismo que yo. La canchita de José. La canchita de Güemes, esa era la cancha de Güemes, siempre fue la cancha de Güemes. Muy a pesar que en algún momento le quisieron poner Malambo, que no sé por qué, pero bueno, siempre fue la cancha de Güemes. Y así estamos contentos. Dicen que las pequeñas historias construyen las grandes historias, las de todos y las de todas. Por eso queremos agradecerle a José que haya contado sus vivencias, su vida, su historia de vida, que tanto tiene que ver con la Villa 31. Y ahora no se vayan, porque continuamos con nuestro diálogo sin etiquetas. Vivir libremente en igualdad es un derecho que nadie puede quitarte. Si sufriste una situación de discriminación, podés hacer algo para que no vuelva a pasar. La línea 168 es un servicio gratuito del INADI que brinda atención, contención y asesoramiento a personas víctimas de discriminación. Podés llamar todos los días del año entre las 9 y las 19 horas. Van a registrar tu denuncia, acompañarte y asesorarte para hacer valer tus derechos. No te quedes callado, la discriminación no va más. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias nuevamente por estar ahí. Estamos en el programa del INADI, en este diálogo sin etiquetas, y hoy le damos la bienvenida y saludamos a Federico Pita. Gracias por estar acá. Loré, gracias a vos. Federico es el director de la Comisión por el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina y hoy viene para charlar con nosotros y con ustedes un poquito más acerca del censo. Este año se hace un nuevo censo en Argentina. En este momento se está haciendo de manera online. El que aún no lo completó o no lo va a completar de manera online, el día 18, de forma presencial, un censista va a pasar por su casa y ahí va a obtener la oportunidad de contestar todas las preguntas. Pero hoy queremos hablar particularmente de una pregunta, Fede, y por eso te trajimos al programa. Bien. Este año se incorpora una pregunta que dice así. A ver. ¿Se reconoce afrodescendiente o tiene antepasados negros o africanos? Esa es la pregunta que aparece en el formulario. Ajá. Lo primero que te queremos preguntar es, ¿cuál es la importancia de incorporar esta pregunta? Mirá, es vital. O sea, si uno se remonta a la historia de la estadística en la Argentina, data el primer censo oficial de 1869, durante la presidencia de Sarmiento. Y justamente en ese censo, si uno tiene tiempo de más en la vida y mucha curiosidad, lo googlea y va a encontrar que en el informe de ese censo dice que no se va a hablar de cuestiones raciales, que no tiene sentido, que todos somos iguales, que todos nos mezclamos, así que no se va a encontrar esa diferencia. Falso de mil falsedades, digo, somos todos iguales ante la ley en todo caso, pero por suerte somos diversos y distintos. Entonces, y eso tenía que ver con un proyecto histórico de homogeneización en términos raciales de la población,
y una homogeneización que diese como resultado blancos, ¿no? Ese fue el paradigma y eso se instaló, se naturalizó y se rompe ese silencio en el censo en 2010, donde se incorpora por primera vez la variable afrodescendiente en otro formato que no es en el de ahora. ¿Cuál es la diferencia entre el censo del 2010 y el de ahora? En el 2010 se incorporó en una planilla complementaria, ¿no? Que no se dio en todos los hogares, que tenía que ver más bien con un sistema de muestreo. Ahora, en esta oportunidad, va a estar en todas las planillas censales. O sea, todos los argentinos, argentinas y argentinas de bien... Que nos están mirando, le van a hacer esa pregunta. Se van a enfrentar a esa pregunta. Y lo interesante es que, claro, vamos a tener la capacidad, bueno, aquellos que somos afrodescendientes, afroargentinos, de contestar con orgullo que lo somos. Pero fundamentalmente, la capacidad de preguntarnos profundamente quiénes somos los argentinos y las argentinas, ¿no? Sí, eso te quería preguntar. Mucha gente nos está mirando y dice, bueno, qué sé yo, serán muchos, serán pocos. Algunos tal vez seremos muchos, seremos pocos. ¿Qué significa ser afrodescendiente o ser afroargentino? ¿Cómo sé? Sí, afrodescendiente es un término muy concreto, muy nuevo, también en términos históricos. En el 2010 se acuña en un congreso mundial que convoca a las Naciones Unidas, que convoca a los estados, que Argentina participa como estado, que participa la sociedad civil, organizaciones afroargentinas también participan en Durban, en Sudáfrica, y se acuña, es un congreso mundial de lucha contra el racismo donde se van a hacer políticas públicas en todos los países del mundo para erradicar el fenómeno del racismo. Y se acuña esta categoría afrodescendiente, que remite a los que descendemos de los africanos y africanas traídas a las Américas y en el Caribe en el contexto de la esclavitud. Lo que descendemos de los esclavizados de cuando en el colegio, no sé, los negros y las negras que vendían empanadas y mazamorra, bueno, quienes descendemos, en el caso de Argentina, ¿no? Digamos, quienes descendemos de eso seríamos los afrodescendientes, que habemos alrededor de 300 millones de Alaska a la Patagonia, ¿no? Digo, están los afrodescendientes que fueron los africanos esclavizados y esclavizadas que fueron llevados a Nueva Orleans, a la actual Haití o Dominicana, a Río de Janeiro, en nuestro caso, los que fueron traídos al puerto de Buenos Aires. Y se acuña esa categoría, que es muy interesante, primero porque remite a este carácter histórico, ¿no? Y político, ¿no? De descender de esa coyuntura en particular, que también supera la cuestión muy instalada de lo cromático, del color, ¿no? Te iba a preguntar por eso, porque quizás alguien se pregunta. Claro. Pero yo no creo porque yo no soy muy negro. Claro, no soy como, se dice en Argentina, se suele decir algo así como negro, ¿no? Sí. Esa aclaración de, bueno, cuando yo digo negro, no negro de mente o de alma, porque tiene una carga peyorativa el término negro, y en este caso sería un negro. Negro sería alguien con la piel muy oscura, con pelo mota, con la bemba, con la nariz ancha. Entonces, claro, si uno no responde a ese fenotipo, a ese aspecto, no sería negro. Bueno, falso, mil falsedades. Esos son negros, obviamente, fácil de distinguir. Pero la enorme mayoría de los argentinos y argentinas que responden a esta categoría son parecidos a mí, ¿no? Yo tengo, mi papá yo siempre digo, mi papá es negro y la gente me dice, bueno, y cuando lo veo dice, tu papá es negro. O sea, porque claro, es negro, claro. Y cuando yo digo que yo soy negro, la gente me dice, ¿y vos por qué decís eso? Claro, yo tengo claro, porque claro, mi antepasado más inmediato es mi papá, mis dos abuelos, todos mis tíos, mis primos, entonces yo lo tenía fácil. Pero en líneas generales, el argentino promedio tiene ese negro en el árbol genealógico muy lejos, en un bisabuelo, una bisabuela, y fundamentalmente ocultado en el relato familiar por la carga negativa de no solo de ser negro, sino un país que con sus políticas públicas, desde el censo de Sarmiento hasta la actualidad, empujó a la gente a imaginarse que somos todos europeos o descendientes de europeos, que es falso. La mayoría de los argentinos y argentinas descendemos de pueblos originarios o de afrodescendientes o de su mezcla, los que somos los morochos, ¿no? que se dicen los morochos. En verdad, nuestra oscuridad de piel no tiene que ver con la capa de ozono, sino que tiene una procedencia identitaria, es descender o tanto de los pueblos originarios como los afrodescendientes. Y te hago una consulta, si uno no lo sabe, si uno no está seguro de cuál es ese árbol genealógico, ¿cuál es la actitud que tiene que adoptar frente a este censo, frente a esta pregunta? Bueno, me cuesta imaginar qué debe hacer cada uno, pero yo qué haría, si tuviese que recomendar algo... En términos de política pública. De política pública, no sé, porque tiene esa opción. La pregunta es si se reconoce sí, no o lo ignora. Lo ignora es muy importante. Porque decir no es un cerrar una puerta, es seguro que no. Por ahí uno sabe seguro que no, porque no sé, tu papá y tu mamá son los dos inmigrantes de Polonia. Bueno, entonces nada, son de Polonia, inmigrantes puede ser. O de Italia o de España. O sos de algún pueblo originario y también decís, mira, no, claramente en mi familia somos guaraní. Ahora, cuando uno tiene la duda, cuando dice, sí, miren, siempre se habla de una parte de la rama de mi mamá, que son los Gutiérrez de Córdoba, qué sé yo, bueno...
yo siempre suelo invitar a imaginar algo así como, si vos no tenés, no sé, 5.000 hectáreas en las zonas más fértiles de Córdoba, indudablemente no sos de los doble apellidos de Córdoba, lo más probable es que ese Gutiérrez te venga porque un propietario de esclavizados le puso a un pariente tuyo su propio apellido. Entonces, es importante, el no sé y el no sé configura la posibilidad de encontrarse con esto. Y volviendo a una pregunta, ¿cuál es, en términos individuales y colectivos, la importancia de esta pregunta? Primero, porque es la posibilidad de cumplir con uno de los derechos humanos más elementales, el derecho a la identidad. Saber quién soy a mí me permite proyectarme hacia atrás, obviamente, pero fundamentalmente hacia adelante, tener claro, ¿no?, este orgullo de pertenencia. Yo, que sé que soy negro, puedo remontar la agencia histórica de mi relato familiar hasta Egipto, ¿no? Entonces, los negros construimos las pirámides, la escritura, la astrología, un montón de situaciones. Entonces, eso me permite entender de que somos parte de la historia de la humanidad universal que contribuyó a la idea de la civilización. Si no tengo claro eso, creo que nací pobre, que no sé quién soy. Y en términos sociales y colectivos, una imagen más fidedigna de verdaderamente quiénes somos los que formamos parte de este proyecto nacional llamado Argentina. Tal cual, y pensaban en la consigna del censo, que es reconocernos, ¿no? Tiene que ver con esto, digo, el sí soy, orgulloso, como decías vos, o el no sé, y el no sé es también una pregunta en términos de política pública. Claro. Le falta mucho al Estado también saber para poder construir las políticas necesarias para visibilizar y para, como decís vos muchas veces en las charlas, no pase que cualquier argentine, porque tiene determinado color de piel, camine por la calle y le pregunten, ¿vos de dónde venís? ¿O estás de vacaciones? ¿Venís de otro país? Digo, esto de la invisibilización o del blanqueamiento de nuestra sociedad y nuestra identidad, histórica, cultural, etc. Es el principal signo del racismo en Argentina. Esta idea de quienes no cumplen con el physique du rol del europeo es extranjero, ¿no? Entonces, claro, imagínate, condena a los guaraníes, a los africanos que estamos desde antes de que exista el Estado argentino, a todos los originarios, a los mapuches, etc., a toda la diversidad étnica y cultural de los pueblos originarios, a ser tratados en su propia tierra como extranjeros. Bueno, desde el INADI entonces vamos a estar colaborando ¿de qué manera? Bueno, venimos recorriendo el país con capacitaciones, con sensibilizaciones, con jornadas de concientización también, y ahora también trabajando en una campaña visual, audiovisual, de contenidos para accesibilizar la posibilidad de entender de qué se trata un poco más. Es importante, ¿no? Lo decimos de nuevo acá y vamos a trabajar en las capacitaciones con los censistas también y sensibilización en general, porque bueno, es fundamental que se entienda qué significa esta pregunta y por qué es importante y esto de reconocernos, ¿sí? Bueno, seguramente les va a llegar dentro de muy poquito a través de cada uno de los INADIs en las provincias esta campaña o la posibilidad de hacer capacitaciones o de contactarse, como siempre, con la comisión por el trabajo que vamos a seguir haciendo todo el año, justamente por este reconocimiento histórico, por este reconocimiento también cultural, identitario, desde el INADI. Bueno, les agradecemos una vez más por estar ahí y nos vemos en el próximo Diálogo Sin Etiquetas. Gracias, Fede, por estar acá. Bueno, hemos terminado un nuevo programa INADI con vos, acá por Urbana TV. Agradecerles como siempre que estén del otro lado, informándose, generando este puente de comunicación, porque nos interesa mucho poder llegar a tu casa con toda la información de todas las actividades que hacemos desde el INADI a lo largo del país a través de sus trabajadores y sus trabajadoras. Les deseo muy buena semana y los espero el viernes que viene. No se olviden, INADI está con vos.